Hola a todos. Soy el doctor Damián Carson, vicedirector de la carrera de especialización en clínica médica. Hoy les voy a hablar de fiebre adquirida en el hospital. La fiebre es una situación común que enfrentamos los médicos. Las causas probables son varias decenas. Por lo tanto, para tratar de reducir las causas probables, es útil analizar en qué contexto se produce la fiebre. Así, por ejemplo, por la duración, los síndromes febriles agudos más comúnmente son por causas virales, mientras que cuando la fiebre dura más de 3 semanas, hablamos de síndrome febril prolongado y las causas ya es menos probable que sean virales, aumenta más la probabilidad de infecciones como la tuberculosis o los tumores. También la analizamos por los huéspedes, por ejemplo, la fiebre en el neutropénico es una situación sumamente grave, una urgencia infectológica que requiere un tratamiento inmediato. Y por el contexto en el que ocurre la fiebre, por ejemplo, en el postoperatorio, después de los 2 primeros días del postoperatorio, suele corresponder a infecciones asociadas a la cirugía. En los pacientes en terapia intensiva son habitualmente causas infecciosas relacionadas a la estadía en terapia intensiva y hoy vamos a hablar de la fiebre en sala general, entendiendo por fiebre en sala general o fiebre nosocomial aquella que se produce en los pacientes internados en sala general, no en la guardia, no en terapia intensiva. Y la vamos a definir como aquella fiebre mayor de 38 grados que se da en por lo menos 2 oportunidades y que aparece luego de las 72 horas de la admisión. ¿Por qué esta definición? Justamente para tratar de establecer un contexto. En las primeras 72 horas, cuando un paciente ingresa a un hospital, habitualmente trae consigo gérmenes de la comunidad. Y desde que el paciente está internado en el hospital, empieza a colonizarse por gérmenes intrahospitalarios y la prevalencia de gérmenes intrahospitalarios multiresistentes va aumentando y es diferente después de las primeras 72 horas que en los primeros 3 días de que el paciente ha ingresado. De forma tal de que después de las 72 horas, cuando tenemos por lo menos 2 registros mayores a 38 grados, hablamos de fiebre adquirida en el hospital o fiebre nosocomial. No es una situación que haya sido descrita demasiado en la literatura, no hay muchas publicaciones. Acá vemos un listado de las publicaciones realizadas hasta la fecha. Incluso nosotros en nuestro hospital realizamos un trabajo con la doctora Egri en el año 2008 y lo que se puede ver que más o menos el 60-70% de las causas de fiebre nosocomial son infecciosas, un 20 a un 30% son no infecciosas y un 10 a un 15% son causas indeterminadas. Pero en este análisis de los trabajos, lo que resulta muy interesante es ver el uso de antibióticos empíricos. Esto es muy importante porque ante un paciente con fiebre uno sospecha infección y el tratamiento de las infecciones puede requerir del uso de antibióticos. Entonces, los antibióticos empíricos son aquellos que se utilizan cuando no conocemos la causa exacta de la infección, no tenemos un diagnóstico microbiológico de certeza y el antibiótico se pone inicialmente sin conocer este germen que provoca la fiebre. Y aquí vemos que en el uso de antibióticos empíricos, más o menos se usaba en promedio en un 80-90% de los pacientes que tenían infecciones, pero también entre un 20 y un 50% de los pacientes que recibieron antibióticos empíricos no tenían infecciones. Es muy importante analizar este punto debido a que uno de los problemas que enfrentamos actualmente en los pacientes internados es la altísima frecuencia de gérmenes multiresistentes. Y este aumento de la prevalencia de gérmenes multiresistentes se produce por el uso inadecuado de antibióticos, es decir, cuando se usan de manera excesiva en situaciones en que no son necesarias, como por ejemplo en las infecciones virales o en enfermedades no infecciosas. Las enfermedades no infecciosas pueden dar fiebre y se le da antibióticos por las dudas. En síntesis, lo que podríamos decir es que
ante un paciente con fiebre nosocomial, de cada 10 pacientes, 6 a 7 pacientes van a tener una causa infecciosa, 3 van a tener una causa infecciosa y uno probablemente tenga una causa no determinada. Pero respecto al uso de pacientes en estos antibióticos, vemos que de los pacientes que tenían causa infecciosa en los estudios se ve que entre un 10 y un 20% no se habían dado y había que darlos, y en los que tenían causas no infecciosas, de un 21 al 65% de las veces se dieron los antibióticos y no había que darlos. De forma tal de que hay que tratar de perfeccionar y decidir mejor cuándo darlos, cuándo no darlos, y eso es de lo que vamos a tratar de hablar a continuación. ¿Cómo hacer para elegir qué pacientes necesitan antibióticos? Bueno, responder estas tres preguntas es de mucha utilidad. ¿Es una emergencia infectológica? Y una subpregunta dentro de esta primera es ver si el paciente está estable o inestable. Después explicamos bien qué quiere decir esto. La segunda pregunta es si existe un diagnóstico probable de la causa. Por ejemplo, un paciente que tenga síntomas respiratorios infiltrados pulmonares nuevos en una radiografía de tórax probablemente tendrá una neumonía. A eso le llamamos diagnóstico probable. Otro ejemplo es un paciente que tenga síntomas urinarios y en un análisis de orina común tenga piuria. Y entonces la tercera pregunta es, ¿empiezo con antibióticos empíricos o puedo esperar hasta el resultado de los estudios que he solicitado para establecer la causa de la fiebre? Bien, para responder la primera pregunta, ¿es una emergencia infectológica? Entendemos por emergencia infectológica aquellas situaciones que son tan graves en donde no se puede esperar. Los antibióticos deben darse rápidamente porque la demora en la administración de los antibióticos se asocia a mayor mortalidad. Y las situaciones que llamamos emergencias infectológicas son sepsis, fíjense que la ponemos en negrita porque esta es la causa más común, más frecuente, meningitis, infecciones necrotizantes de partes brandas, las gangrenas, por ejemplo, paciente neutropénico fibril y fiebre en el esplenectomizado. Estas dos últimas situaciones son situaciones en donde el huésped tiene una susceptibilidad especial a desarrollar infecciones graves porque no tiene defensas. Ahora bien, antes de seguir, eh, decimos que estas infecciones graves son graves porque tienen mucho riesgo de muerte. Ahora bien, en estos estudios, ¿qué factores se asocian a un mayor riesgo de muerte? Uno de ellos es la presencia del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es un síndrome de inflamación generalizada que se produce en los pacientes infectados. La presencia de este síndrome se asocia a mortalidad. También en nuestro trabajo, estos son datos del trabajo que habíamos hecho en nuestro hospital centenario, aquellos pacientes que venían de UTI, o sea, habían estado en UTI y pasaban a sala general, también tenían un mayor riesgo de muerte. Y esto se debía probablemente a que eran pacientes más frágiles, más vulnerables por la enfermedad grave que habían tenido y además porque en terapia intensiva es muy común que se colonicen con gérmenes multiresistentes. Y el tercer factor era tener un score de Charleston elevado. El score de Charleston es un score de comorbilidades. Es decir, no es lo mismo una persona sana que no tiene ninguna otra enfermedad que una persona que ya tenga varias enfermedades. Por ejemplo, sea diabético, insuficiente renal, insuficiente cardíaco. Este score es un score que establece cuántas comorbilidades hay. Y a mayor número, mayor es el riesgo, o mayor es el número de comorbilidades y mayor es el riesgo de mortalidad. Esto que nosotros habíamos visto en nuestro trabajo también se reproducía en otros trabajos, en un trabajo más reciente de pacientes con fiebre nosocomial, se veía que el score de SOFA elevado era uno de los predictores de mortalidad más importantes. ¿Qué es el score SOFA? Es un score que se utiliza para cuantificar la estabilidad o inestabilidad del paciente. En general, los pacientes que están sépticos, graves, inestables o tienen un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica tienen un score de SOFA más elevado que los pacientes que están estables. De forma tal de que
Nuestra primera pregunta era si había una emergencia infectológica. Yo tengo que tratar de hacer diagnóstico de estas infecciones. Por ejemplo, un paciente con meningitis suele ser más fácil el diagnóstico debido a que se presenta con fiebre, depresión del sensorio, cefalea, rigidez de nuca. Pero a veces la sepsis se presenta nada más que como fiebre e inestabilidad y uno no puede establecer inicialmente cuál es el origen de la infección que provoca la sepsis. De forma tal de que tratamos de ver clínicamente si el paciente tiene una emergencia infectológica y segundo, una subpregunta dentro de la primera pregunta es ver si el paciente está estable. Y aquí podemos utilizar el score de SOFA que hablábamos antes y hay uno que se le denomina Quick SOFA porque es relativamente rápido, son nada más que evaluar tres parámetros y se puede hacer fácilmente sin necesidad de ningún examen complementario al lado de la cama del paciente. Si el paciente tiene dos o más de las siguientes, es un paciente inestable grave en el quien se sospecha la presencia de una sepsis. Y estos parámetros son estar hipotenso con una presión sistólica menor de 100 milímetros de mercurio, estar taquipneico con una frecuencia respiratoria mayor de 22 o tener una depresión del sensorio medida por el score de Glasgow. Si el paciente tiene una emergencia infectológica o está inestable, no podemos esperar. Rápidamente se le debe administrar antibióticos. Hay que tomar cultivos e iniciar antibióticos. Desde hace varios años hay una campaña que se denomina Sobreviviendo la Sepsis y hablan de las acciones que se deben implementar en la primera hora en un paciente con sospecha de sepsis. Y estas son habitualmente para aplicar en pacientes en la guardia, en el shock room o en terapia intensiva, pero es bueno medir los niveles de lactato, eso es para comentar en otra charla, pero acá vemos lo que decíamos antes, rápidamente obtener hemocultivos y después de eso administrar antibióticos de amplio espectro y tratar la hipotensión con el uso de cristaloides vasopresores. También tema para otra charla. ¿Por qué esta urgencia? ¿Por qué esta urgencia en la administración de antibióticos? Está demostrado desde hace varios años, fíjense aquí en esta gráfica, el riesgo de muerte, y acá vemos las horas, el intervalo de tiempo. Y cuando pasan más de 2 horas desde que empezó la hipotensión en un paciente con sepsis, el riesgo de muerte aumenta exponencialmente. Por lo tanto, está claramente demostrado, y hay un acuerdo total en la literatura, de que ante la presencia de infecciones graves, los antibióticos deben administrarse rápido, lo antes posible, preferentemente dentro de las 2 primeras horas. Pero fíjense este otro trabajo en donde aquí vemos en gris o sea, de los antibióticos que damos, cuando hacemos una elección apropiada de antibióticos o cuando hacemos una elección inapropiada de antibióticos. Entendiendo por inapropiada cuando yo doy un antibiótico, pero el germen que provoca la infección no es sensible a ese antibiótico. Y fíjense la sobrevida. Hay una enorme diferencia en la sobrevida entre los pacientes que recibieron antibióticos apropiados, adecuados a la infección, versus aquellos pacientes que inicialmente recibieron antibióticos inapropiados. No olviden ustedes que inicialmente la elección de antibióticos es empírica, todavía nosotros no tenemos los resultados de los cultivos, no sabemos cuál es el germen que provoca la infección y usamos antibióticos empíricos, eligiéndolos con el mejor criterio posible de acuerdo a la probabilidad que creemos de gérmenes que pueden provocar la infección. Entonces, para saber bien qué antibiótico elegir, tenemos que tener en cuenta cuáles son los gérmenes más probables. Habíamos dicho que en las primeras 72 horas, cuando un paciente ingresa, lo más común es que traiga los gérmenes de la comunidad. Los gérmenes de la comunidad más comúnmente son gérmenes sensibles a los antibióticos comunes. Pero en la medida que el paciente está internado en la sala general, se va colonizando desde que llega a la sala general con gérmenes intrahospitalarios. Y cuanto más tiempo pasa, más riesgo hay de que adquiera gérmenes multiresistentes porque los gérmenes que hay en el hospital suelen ser gérmenes resistentes. Particularmente hay dos que están asociados a mucho mayor riesgo de muerte y además son gérmenes que con bastante frecuencia
son multiresistentes, entendiendo por multiresistencia a resistencia por lo menos a más de dos o tres antibióticos comunes. Aquí vemos una tabla de causas de neumonía nosocomial en sala general, no de fiebre en sala general, pero sí de los agentes que provocan neumonía, que puede extrapolarse a las causas microbiológicas de fiebre. Y dentro de los gram positivos, lo más común es el neumococo, seguido del estafilococo, y dentro de los gram negativos, enterobacterias, acinetobacter y la pseudomonas aeruginosa. Pero fíjense ustedes, estamos hablando de pacientes con neumonía en sala general. Y acá vemos una clara diferencia entre aquellos pacientes con una neumonía de severidad variable, de aquellos pacientes que estaban en sala general con neumonía, pero que por su gravedad tuvieron que pasar a terapia intensiva. Y fíjense, cuando hay un pasaje a terapia intensiva, cómo aumenta la frecuencia de estafilococo y Pseudomonas aeruginosa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el ambiente intrahospitalario hay varios gérmenes que en particular se asocian a mucho riesgo y los cuales, y este riesgo es tan serio, tan frecuente que debemos cubrirlo empíricamente cuando hacemos la elección inicial. Y estos gérmenes en particular son el estafilococo y la Pseudomonas aeruginosa. De forma tal, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento empírico inicial en un paciente grave, con fiebre y probable sepsis que está inestable? Si tenemos un foco claro de infección, vamos a darle los antibióticos que nos sugieren las guías. Por ejemplo, si el paciente tiene una neumonía, o que tiene síntomas respiratorios infiltrados en la radiografía de tórax, buscaremos las guías de neumonía y le daremos los antibióticos que nos aconsejan esas guías. Lo mismo si es una infección de partes blandas, si es una meningitis o si es una infección urinaria. Pero como dijimos antes, muchas veces el paciente está con fiebre, inestable, y el examen clínico no nos revela rápidamente cuál es la causa de infección. Estos son los pacientes que no tienen un foco claro al inicio. Entonces, ¿qué antibióticos empíricos vamos a iniciar? Y vamos a elegir aquellos antibióticos que cubran a los gérmenes más probables en el ambiente intrahospitalario, y como habíamos dicho anteriormente, tenemos que tener en cuenta estos dos villanos, el estafilococo y la pseudomonas. Por eso los antibióticos que elegimos están dirigidos a gérmenes gram negativos que cubren pseudomonas. Estos son ceftazidima, cefepime, piperacilina, tazobactam, más vancomicina o linezolid, que son antibióticos para gérmenes gram positivos que cubren al estafilococo, y en particular a una variante del estafilococo que se ha vuelto la más común en el ambiente intrahospitalario. Ese es el estafilococo meticilino resistente, que no responde a antibióticos de menor espectro como la cefalexina y necesita por lo menos vancomicina o en algunas circunstancias linezolida, como ya veremos. Bien, hemos analizado hasta ahora el paciente inestable, séptico o con probabilidad de sepsis. Ahora, ¿qué pasa si el paciente no está tan grave? La verdad es que en la sala general lo primero que tenemos que descartar es severidad por el riesgo de mortalidad que tiene, pero la mayor parte de las veces los pacientes con fiebre están estables. Entonces, aquí me hago la pregunta de si existe un diagnóstico probable, ¿no? A través del examen clínico, de los exámenes complementarios, puedo determinar la causa de la infección. Entonces, esto no requiere de grandes cosas ni de técnicas muy sofisticadas. A través de la anamnesis, el examen físico y los exámenes complementarios iniciales no son demasiados. Laboratorio básico, radiografía de tórax y cultivar al paciente. Hemocultivo, urocultivo o cultivos que se dirijan a un foco probable. Por ejemplo, si el paciente tiene un absceso glúteo o alguna lesión en piel, cultivar ese absceso. ¿Cuáles son las causas infecciosas muy comunes de la fiebre nosocomial en pacientes en sala general? Las causas más comunes no son tantas, y estas representan casi el 90% de los casos. Infección urinaria, neumonía, infección de heridas, bacteriemias asociadas a catéter. No hay que olvidar que si el paciente está internado porque está enfermo, y si está internado porque está enfermo, lo más probable es que tenga sueros, vías centrales, sondas vesicales, etcétera, o úlceras de decúbito,
las famosas escaras en los pacientes que han permanecido mucho tiempo internados. Otras causas menos probables, diarrea por Clostridium difficile, que es una complicación del uso de antibióticos, sinusitis asociadas al uso de sondas nasogástricas. Ya, ya le digo, en el 90% de las veces alguna de estas causas va a ser la causa más probable. Si no encontramos la causa, bueno, causas menos comunes son endocarditis, abscesos intraabdominales, mediastinitis, trombofibritis pilviana, infección biliar, hepatitis o infección por citomegalovirus. Pero antes de pensar en estas causas menos probables, hay que descartar las causas más probables a través de la anamnesis y del examen físico. Eh, ¿Cuáles son las variables? Como dijimos, nosotros queremos tratar a través del diagnóstico clínico de saber si yo tengo que dar antibióticos o no tengo que dar antibióticos. Yo le voy a dar antibióticos a los pacientes que tienen infecciones probables, no a aquellos que tienen causas no infecciosas. Y cuando estoy revisando al paciente, todavía no sé si la causa es infecciosa o no infecciosa. Entonces, ¿qué variables se asocian con más frecuencia a la presencia de una infección bacteriana? La fiebre mayor a 39 grados, la presencia de comorbilidades. Cuanto mayor número de comorbilidades haya, más probable es que haya una infección bacteriana. Las instrumentaciones. Cuanto más instrumentaciones tenga el paciente, vías centrales, accesos venosos, sonda nasogástrica, sonda vesical, mayor es el riesgo de infección. El tiempo de internación es una de las variables más importantes. Cuanto mayor sea el tiempo de internación, más probable es que haya una infección bacteriana. Y también la estadía previa en terapia intensiva. Los pacientes que provienen de terapia intensiva están colonizados por gérmenes multiresistentes y es más común que tengan infecciones bacterianas. Y dentro del laboratorio, es bastante común hablar de la leucocitosis, pero la verdad es que la leucocitosis no es un parámetro que nos permita separar infecciones bacterianas de no bacterianas, ya que las causas no infecciosas también pueden provocar leucocitosis. Dentro del laboratorio, eritroproteína se reactiva y desde hace algún tiempo se habla de un reactante de fase aguda, que es la procalcitonina, que se asocia a la presencia de infecciones bacterianas. Es decir, cuando los pacientes tienen procalcitonina elevada, es más común que sea, o es más probable que sea una infección bacteriana que sea una infección no bacteriana. El valor de corte de la procalcitonina es de 0,5 microgramos por mililitro. Valores mayores se asocian a infecciones bacterianas. Y lo interesante es que si el paciente está recibiendo un tratamiento adecuado, la procalcitonina baja rápidamente. Dentro de las causas no infecciosas, que son el 30%, las causas más comunes son flebitis, hematomas, en el posoperatorio la realización de cirugías mayores, pacientes que tienen drenajes, reacciones transfusionales y la fiebre por drogas, la fiebre por medicamentos. De esta vamos a hablar en particular porque es una causa no infecciosa relativamente común. La fiebre por medicamentos, como el nombre lo dice, está provocada por medicamentos, se da hasta en un 10% de los pacientes internados y puede producirse hasta 7 o 10 días después de haber iniciado el uso del medicamento. Es decir, no es que yo le doy un medicamento y al día siguiente tiene fiebre. A lo mejor son medicamentos que el paciente venía recibiendo desde hace algún tiempo. Básicamente cualquier medicamento puede dar fiebre, pero hay algunos que lo dan más que otros. Y dentro de esto se destacan los antibióticos, particularmente los beta-lactámicos. Fíjense qué paradoja, nosotros usamos antibióticos para el control de las fiebres de causa infecciosa y los antibióticos pueden dar fiebre, pero también hay muchas otras drogas como los anticonvulsivantes, antiparkinsonianos que pueden dar fiebre. En el examen físico, la fiebre puede tener cualquier característica, puede ser baja, puede ser alta, a veces fiebre muy alta y con escalofríos también pueden estar dados por fiebres por droga. Y si bien no hay muchos datos clínicos que nos ayuden, hay algunos que, si bien se presentan con baja frecuencia, cuando están presentes es común que se asocien a fiebres por drogas. Y una de ellas es la bradicardia relativa. Como ustedes saben, por cada grado que aumenta la temperatura por encima de 37, aumenta la frecuencia cardíaca. Así que lo esperable en un paciente con 38 grados es que tenga de 90 a 100 para arriba de frecuencia cardíaca. Bueno, estos pacientes tienen fiebre, pero una frecuencia cardíaca no tan alta. Y un discordante buen estado general para la magnitud de la fiebre.
Habitualmente los pacientes infectados cuando tienen fiebre se los ve deteriorados, con mal estado general, sufriendo. Estos son pacientes que tienen un buen estado general a pesar de la fiebre. En ocasiones, la fiebre se asocia a rash, a una erupción cutánea que es bastante característica. Lamentablemente es infrecuente, pero cuando está presente es común que sea o que nos indique que la causa de la fiebre puede ser medicamentosa. Puede haber leucocitosis, puede haber eosinofilia, pero se da en menos del 20% de los casos y también se asocia a eritrina aumentada, hipertransaminasemia y aumento de la fosfatasa alcalina. Ven lo que decíamos antes, parámetros como leucocitosis y eritrina aumentada pueden darse en causas de fiebre no infecciosa como es esta. Y finalmente, si después de todo lo que hice el paciente sigue con fiebre y yo todavía no tengo la causa, hay que reevaluar diariamente a los pacientes, revisar diariamente a los pacientes, retirar todos los catéteres y sondas que pueda, o cambiarlos de lugar. Evaluar la necesidad de todos los medicamentos. Estos son pacientes que están recibiendo varios medicamentos al mismo tiempo y si yo quiero descartar la fiebre por medicamentos, no sé cuál. Entonces, bueno, tengo que sacar aquellos que no sean indispensables. Lo mismo que los antibióticos, si el paciente está estable, los cultivos que yo ya me llegó el resultado después de varios días de fiebre y el resultado de los cultivos es negativo, el paciente sigue con fiebre y sigue con antibióticos, bueno, suspendamos los antibióticos que probablemente esos son la causa de la fiebre, siempre y cuando el paciente está estable. Y volver a tomar cultivos. Empezar a buscar ya causas más raras, como por ejemplo micosis sistémica u otras enfermedades, y ya realizar imágenes como tomografías para buscar abscesos ocultos o ecocardiograma para buscar vegetaciones en una endocarditis infecciosa. Bueno, para ir terminando, en los pacientes estables, que todavía yo no tengo una causa clara de fiebre, ¿cuándo voy a hacer el tratamiento empírico y con qué lo voy a hacer? Bueno, si el paciente no tiene un diagnóstico presuntivo, lo que tengo que plantearme es si tiene factores de riesgo de infección bacteriana. Como habíamos dicho antes, el mayor riesgo de infecciones bacterianas se da cuando la internación es prolongada, hay múltiples comorbilidades o el paciente ha recibido múltiples instrumentaciones. Si el paciente está estable y no tiene ninguno de estos factores de riesgo, no empezar antibióticos empíricos, no apurarse, esperar los cultivos y seguir reevaluando el paciente. Pero en pacientes estables que tienen riesgo de infección bacteriana, son pacientes graves, frágiles, con internaciones prolongadas, múltiples instrumentaciones, múltiples enfermedades, sí empiezo un tratamiento empírico y la pregunta que me hago es si existe un riesgo de bacterias resistentes. El riesgo de bacterias resistentes se va a dar en aquellos pacientes que estuvieron internados en terapia intensiva, que han recibido antibióticos recientemente o de acuerdo a la epidemiología hospitalaria. Cada hospital tiene su propia microbiología. No es lo mismo un hospital polivalente de alta complejidad en donde la infección respiratoria, en donde los gérmenes resistentes son más comunes, que a lo mejor un hospital de una localidad pequeña de baja complejidad en donde la frecuencia de gérmenes multiresistentes probablemente sea menor, pero solo probablemente cada hospital y cada centro de salud debe ir haciendo estudios de su microbiología propia y uno debe conocer la microbiología del lugar donde está trabajando. Entonces, si no hay riesgo de bacterias resistentes, doy antibióticos comunes de un espectro común y si hay riesgo de bacterias resistentes, voy a dar cobertura para gérmenes multiresistentes. Acá hay una guía inicial para las pautas de elección. Entonces, cuando hay bajo riesgo de resistencia, yo para los gérmenes gram positivos puedo usar ampicilina sulbactam, ceftriaxona, levofloxacina y para los gérmenes gram positivos, cefasolina o clindamicina. Pero cuando ya hay alto riesgo de resistencia, volvemos a lo que decíamos antes, ya tengo que cubrir enterobacterias multiresistentes, pseudomonas, tener cobertura contra la pseudomona con antibióticos como ceftazidima, cefepime, piperacilina, tazobactam. Y si yo en mi medio, como pasa en el lugar donde nosotros trabajamos en el Hospital Centenario, tengo una alta tasa de gérmenes productores de BLE, que esta es una beta-lactamasa, tengo que usar carbapenems como antibióticos iniciales empíricos, o a veces incluso hay agentes productores de carbapenemasas que es un espectro mayor de resistencia.
Lo mismo si la tasa de infecciones en el hospital con estafilococos resistentes a los betalactámicos comunes, que son meticilinos resistentes, debe usar vancomicina o linezolid. Para terminar, las conclusiones. La fiebre asociada al hospital es frecuente, las causas más comunes son infecciosas, las comorbilidades, las instrumentaciones, la estadía en terapia intensiva, la internación prolongada aumentan el riesgo de infecciones bacterianas. Hay que evitar estudios excesivos y antibióticos innecesarios que promueven la resistencia bacteriana. En pacientes inestables, no demorar el inicio de los antibióticos. En pacientes estables, la decisión del tratamiento empírico deberá basarse en la probabilidad de una infección bacteriana y hay que suspender los antibióticos cuando uno ya descarta los procesos infecciosos porque los cultivos son negativos y el paciente está evolucionando bien y sin fiebre. No seguir con antibióticos a largo plazo si hemos descartado la infección. Muchas gracias, espero que esta exposición les haya servido y aguardo sus comentarios y preguntas.